Auspicia este programa Micael, Medicina Integrativa, un espacio de sanación integral en Mendoza. Integramos ciencia, escucha y trabajo interdisciplinario para acompañar cada proceso de salud. Tratamientos personalizados con un equipo profesional y un abordaje holístico para alcanzar la salutogénesis. Pensado para el abordaje integral, la prevención y el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. 50 años acompañando procesos de salud. Clínica Micael, un nuevo paradigma del bienestar. Encontranos en Emilio Jofré 473, quinta sección, Mendoza, Argentina. Mutual Jerárquicos de Salud. Planes de salud a tu medida. Cobertura médica nacional. Amplia cartilla de profesionales y centros de salud. Más de 1000 prácticas que no requieren autorización previa. Hasta 60% en medicamentos y descuento adicional en nuestra red de farmacias. Acceso a telemedicina, atención a un clic de distancia. Estés donde estés. Asociate desde la comodidad de tu hogar. Somos una mutual de servicios que pone a las personas en el centro de nuestras acciones. Mutual Jerárquicos de Salud. Bien, ¿cómo les va a ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy vamos a estar con una persona que yo tengo en estima, y no tan solo en estima, sino que valoro mucho lo que él hace. Un ex diputado que se la juega siempre porque dice las cosas que ninguno menciona, y cuando todos callan, él habla. Ayer hubo un evento que es muy importante, que es el inicio de un proceso investigativo que se está llevando por parte de la justicia y por un legislador que fue Luis Juez, acusándolo en un tribunal para tratar de removerlo. Estoy hablando del juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López. Un hombre íntegro, atento a mi persona y valoración, pero eso ustedes pueden o no compartir, está bien. Pero lo que me preocupa mucho es que la iniciativa esta se lleva adelante con gente que tiene poca catadura moral. Luis Juez particularmente, un personaje que estuvo de embajador en Ecuador y con un desempeño de dudosa calidad ética, con una hija que la reconoció creo que a los 16 años, así que está hablando de que este señor era ojo alegre, pero no se la bancaba tampoco, poniéndose a como corresponde con una persona de bien y que puede haber tenido un desliz, pero se hace cargo de las consecuencias. Eso se llama cobarde. Bueno, en este caso él hizo una exposición muy, muy amplia con la finalidad específica de confundir. Él es un sujeto que sería un cantador de cuentos en una feria, en un asado, un tipo que es habilidoso para manejar el idioma y las circunstancias en que se plantee lo que haya que decir, pero la habilidad para hablar no tiene que ver con el fondo ético de que las personas pueden llevar a través de sus palabras, y particularmente un mensaje corrector y reencauzador de nuestra sociedad, en donde todos los días tenemos algo menos producto de este gobierno con un proceso absolutamente contrario a las necesidades de nuestro país, haciéndolo pagar a un almacenero de barrio más impuestos que a una empresa minera que gana millones de dólares por mes. Y esa pobreza nos está afectando a todos. Y ahí estaba Luis Juez tratando de remover a una persona, que es el juez Eugenio López, por iniciativa de la DAIA, que es una entidad representativa de los intereses de Israel, no sé si de los judíos, tengo mis dudas yo, pero sí de una organización política que viene apropiándose de todo medio que encuentra suelto, que se llama sionismo. Pero este encabezamiento puede ser desarticulado, porque le voy a pedir la opinión a mi invitado, y que lo recibo con muchísimo gusto, Raúl Padró. Raúl, bienvenido al espacio de Palabras y Verdades de Canal 7, y cualquier cuestión que considere usted que está impropiamente mencionada por mí, la corrige. No, estoy totalmente de acuerdo con tus afirmaciones y enunciaciones previas al programa.
Y es así efectivamente, y es lo que hemos denunciado en nuestra condición de ciudadanos, ¿no es cierto? Sintiéndonos obligados a manifestar esto públicamente, porque cuando asistimos al tribunal que arbitrariamente e injustificadamente está tratando de descalificar y de destituir al doctor Alfredo López, lo hemos hecho para denunciar todas estas cuestiones que vos bien señalás. Vos sabés que la Constitución Nacional habla del principio de idoneidad y aptitud en la función y el empleo público. Siempre lo digo porque pareciera una constante en nuestra patria de que no se cumpliera con este designio, con este propósito, con este principio, con este valor. Y realmente resulta aberrante, disparatado y contradictorio e insostenible desde toda perspectiva y punto de vista que Luis Juez sea el acusador de López, que López es un hombre impoluto, con una historia digna, con una trayectoria de 40 años impecable, un hombre moral, un hombre de principios, padre de familia, padre de 5 hijos. Quiero decir, y el otro, este miserable, no existe otro calificativo, de Luis Juez, que habla de discriminación y racismo y antisemitismo, cuando López lo único que hizo fue convalidar y adherir a la resolución de las Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional, al igual que lo hizo el Papa Francisco en su momento, el Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y él trató a través de artilugios y malos ejemplos y disparates que está habituado a poner en práctica, como bien señalaste vos en la previa, trató de acusarlo de antisemita, de racista. Bueno, el intolerable chantaje del antisemitismo, esto que se vienen victimizando, y son los verdaderos asesinos, criminales, racistas, endográmicos, discriminadores, ocupacionistas, segregacionistas, genocidas, mata niños. Quiero decir, hay hechos incontrastables, ¿no?, que aparecen en los últimos tiempos, que la sociedad mundial además ha tomado conciencia plena, afortunadamente, gracias a la modernización tecnológica. Pues si estuviéramos con el viejo sistema, todavía seguiríamos con el cuento de la victimización, de los verdaderos victimarios, que no son víctimas, y todo este cuento del terrorismo islámico y todo este macaneo permanente, porque vos sabés, y no me canso en repetirlo, el invadido no es terrorista, el terrorista es el invasor. Y ahí los invasores, los terroristas, los genocidas, bueno, el ejemplo de Gaza, ¿no? Por eso estamos hablando, que es a lo que adhirió López, conjuntamente y paralelamente con la ONU, la reitero, y con el Papa Francisco. Y fíjate vos que trataron, en el día de ayer, apareció un programa de este señor Feynman, diciendo de que nosotros habíamos asistido en calidad de nazis y fascistas y racistas y discriminadores, objetando y descalificando distintas tradiciones. Esto es falso. No hay ninguna prueba documental que diga eso. Está filmado. Nosotros lo que hicimos fue denunciar la falta de idoneidad, la falta de aptitud moral de Luis Juez, del senador Luis Juez, que no debería ser, el que habría que destituir es a él precisamente, en un Estado de Derecho, porque es un tipo que además, como bien señalaste vos, no a los 16 años, a los 17 años se vio obligado a reconocer a su hija, la que negaba permanente y sistemáticamente, 17 años, el que habla de ética, y lo hizo porque los tribunales de la provincia de Córdoba, más concretamente de la capital, de la ciudad de Córdoba, lo obligaron a hacer el ADN, la prueba genética, que él se negaba haciendo uso indebido de su condición de intendente de la misma. Quiero decir, estamos en manos de un farsante miserable, con denuncias por enriquecimiento ilícito, 13 propiedades le denunciaron en su momento, cuando había arribado al cargo prácticamente sin ningún patrimonio, y además le denunciaron $5 millones en las Islas Caimán, en las Bahamas. Quiero decir, y además un saltimbanqui ideológico. Fíjate vos, un tipo que fue ligado al Partido Comunista y la izquierda trotskista. Después se afilió al peronismo.
en tiempos de Menem, al PJ más concretamente, al Partido Justicialista de Córdoba, fue presidente de la Juventud Peronista de Córdoba, estuvo con De la Sota, después en contra de La Sota, con Menem, en contra de Menem, con Kirchner, en contra de Kirchner, estuvo con Carrió, estuvo con Macri. Es un saltimbanqui ideológico y ahora es de La Libertad Avanza. Ahora imagínense los señores oyentes, las personas que están escuchando esto, un tipo que va desde el trotskismo marxista, leninista, que pasa después, que militó en esas variantes, ¿no? Que pasa después a La Libertad Avanza. Quiero decir, es un verdadero farsante, reitero, sin ninguna consistencia ni intelectual ni moral, por supuesto, ¿no? Y esto es lo que hemos denunciado en el día de ayer. Y fíjate que Feynman salió a objetarnos, ese que pone la banderita del Estado terrorista de Israel, autodenominado Israel, porque es la Palestina ocupada, salió a decirnos racistas a nosotros, cuando él hace pocos días dijo que los mexicanos son personas detestables, ignorando la tradición hispano y además la católica de México, y además ignorando la grandeza del México precolombino, la cultura azteca, la tradición azteca. Quiero decir, tipos además ignorantes, ¿no? En lo más grave y esencial. Y fíjate que juez, también que habla de racismo con respecto al juez López, Alfredo López, que lo acusa de antisemita, él es racista, Luis Juez es el racista, el acusador oficial del Consejo de la Magistratura que han designado para este caso específico. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Mauricio Macri lo denunció, lo designó, a Luis Juez como embajador en en Ecuador, cuando Macri lo designó embajador en en Ecuador, Luis Juez dijo, voy a ponerme una camisa limpia y nueva, dice, pero no aparecer como un mugriento ecuatoriano, lo que dio motivo a que el presidente de Ecuador llamara al presidente argentino, que había designado a Juez embajador en el Ecuador, aclaro bien para que se entienda, y le pidió la renuncia, el mismo que tuvo que renunciar inmediatamente. Ahora yo digo, un tipo que dice que los ecuatorianos son mugrientos y el otro que dice que los mexicanos son detestables. Pregunto a la audiencia, ¿tienen autoridad moral para hablar de racismo y descalificar a un impoluto, a un hombre sin mácula, a un hombre de principios y valores, con trayectoria de 4 décadas como el doctor Alfredo López? Me parece que estamos frente a una aberración. Y acá la justicia, los poderes deben tomar conciencia y constancia de esta circunstancia, porque estamos realmente en una crisis gravísima de todo punto de vista, esencialmente el moral, ¿no? Y después, claro, la sociedad, lamentablemente, mucha gente carece de información de estos datos y lamentablemente, reitero, a veces la gente es indiferente a estas cuestiones porque ni se entera, pero esto ha cobrado estado público y divulgación masiva, cosa que nos parece muy positivo para que la gente se vaya preparando para los comicios del próximo año, ¿no? De saber quién es quién, más allá de la falencia del sistema que no es democrático, es plutocrático, porque acá somos víctimas del poder del dinero, quién instala a los candidatos, quién financia las campañas. No son filántropos esos, son individuos que están vinculados a los beneficios, que después estos mercenarios les retribuyen como agradecimiento a los servicios prestados desde el punto de vista del apuntalamiento de esas campañas y designaciones, etcétera, etcétera. Que en realidad son beneficiarios misérrimos porque el daño después lo sufrimos todos los argentinos con los latrocinios masivos que padece la economía y la finanza nacional de nuestra patria. De manera tal de que creo que es una gran oportunidad para que la población globalmente de todo el territorio nacional tome conciencia de la crisis moral, intelectual e institucional que estamos padeciendo. Raúl Padrón, la descripción se ajusta a lo que tiene que ser y como debe ser. La pregunta que nos hacemos todos, porque yo salgo del sitial de
de comunicador social como lo soy, y quiero entrar en el terreno de la ejemplaridad. Personas que no pueden, tienen que pasar 10 veces por frente al foco de la moral para hacer media sombra. No alcanzan a hacer una en la primer pasada, de hecho. Y se permiten asumir todo este tipo de cuestiones que son tan deplorables y lamentables y negativas, que tienen un propósito que sin duda tiene mucho que ver con la bajeza. El estado de deterioro de la economía, a la cual lo sentía él defender como si estaríamos en una situación de bienestar social absoluto, en donde cada uno de nosotros tiene un ingreso básico de $5.000, parece que no han alcanzado a entender que los causantes de todo este drama social que vive nuestro país, y muchos otros países también, pero en este caso nos ocupamos de el nuestro, tiene que ver con las acciones de la política, en donde con entrevistas de economía que conocen del tema, hemos llegado a concluir que cada habitante de nuestra nación tendría que tener $5.000 por mes disponibles en función de la riqueza que tiene nuestro país. Pero como ellos se han dedicado con RIGI y luego con Super RIGI a ampliar los beneficios que ya tenían sin RIGI ni Super RIGI, que venía todo dado a partir de los pactos de Londres y el Acuerdo de Madrid desde el 90 en adelante, toda esta miseria que ellos se enorgullecen de decir que amplían todas las condiciones de beneficio a las empresas extranjeras para que puedan venir a radicarse, cuando en realidad hemos perdido 280.000 empleos y ellos han dado 25.000 puestos. Es una cosa que, Raúl, yo hago esta enumeración para que entendamos que hay una dismetría intelectual, social, una desubicación muy grave, y el problema es que yo me lamento mucho que haya gente que pueda tener una milésima de credibilidad respecto de estas personas, ¿no? Bueno, lamentablemente vos viste que lo que vos sostenés se traduce en los números electorales de los últimos comicios. Por ejemplo, acá en Capital Federal, en la última elección, el 50% lo fue a votar, más concretamente el 48%, y un 2% que impugnó la boleta o votó en blanco, 50%. Por eso cuando Adorni, en ese momento fue electo legislador por la capital, que después renunció, en realidad no había sacado el 32%, había sacado el 16% de los inscriptos habilitados para votar en el padrón. Pero bueno, estas son cuestiones que venimos padeciendo desde hace tiempo, ¿no? Hacer justos no es exclusividad de la Libertad Avanza, que es una banda mafiosa de miserables, oportunistas, estafadores, y muchos de ellos provenientes de otras ideologías y de otras corrientes, inclusive antagónicas. No olvidemos que hoy el señor Daniel Scioli, señor entre comillas, porque esa es una rata que camina, Daniel Scioli es secretario de Estado de este gobierno, por ejemplo, y que Lavagna, hijo, fue responsable del INDEC, se tuvo que ir por la bochornosa situación de la metodología para medir la inflación que se está aplicando a través de las órdenes impartidas por Toto Caputo y toda esa banda de estafadores y vaciadores de empresas y de capitales nacionales que tienen sus domicilios y consultoras en Estados Unidos y que son empleados y sirvientos de Larry Fink. Pero por eso decía, para no aislarnos del tema, acá hay una cuestión concreta. Hay un juez federal de Mar del Plata que adhirió en su condición de ciudadano y desde su punto de vista moral, que me parece intachable, reitero, impoluto, incuestionable, inobjetable, desde toda perspectiva y punto de vista, reitero, el doctor Alfredo López, que objetó la política genocida de Netanyahu, los 75.000 muertos que hay en la franja de Gaza, más de 25.000 niños y mujeres, en un lugar donde la ex ministro de Justicia, Ayelet Shaked, hoy integrante del Parlamento israelí, la Knesset, ha dicho expresamente, públicamente, que hay que terminar con todas las mujeres jóvenes palestinas, más aún si están embarazadas. Esto es lo que repudió el juez Alfredo López. El ministro Itamar Ben-Gvir, que dijo y el otro, Bezalel Smotrich, que fue ministro de Economía, también integrante de la Knesset, que han dicho
públicamente que a los palestinos no solo hay que matarlos, que hay que matarlos con dolor y con tortura. Bueno, el Estado de Israel, el autodenominado Estado de Israel, la entidad sionista que ha legalizado la horca para los palestinos. Vos fijate que si hacemos historia, en la historia oficial del antisemitismo, del autodenominado Estado de Israel, que es el texto de León Poliakov, editado en 2 y 3 tomos, según las imprentas y editoras, dice que en la historia de la humanidad el pueblo más condescendiente y generoso para con los judíos fue el pueblo islámico. Y fíjate cómo les han pagado, ¿no? Vos fíjate además, podés comprobarlo en la historia, que en todas las cortes de los califatos españoles había médicos judíos, asesores judíos, colaboradores judíos, hasta con Alfonso el Sabio, el astrólogo para otros, ¿no? Pero no quiero entrar en historia, quiero decir que es realmente aberrante que cuando aparece un juez que es honesto, digno, patriota, comprometido, leal a sus principios, y que no comete ningún tipo de exceso, solo decir la verdad y coincidir con la Organización de las Naciones Unidas, que por amplia mayoría condenó el genocidio de Gaza, y con el Papa Francisco aquí pretendan destituirlo, como si fuera un miserable, y a los que vamos a apoyarlo, a respaldarlo, a convalidarlo, porque coincidimos además con esa conducta pública, esa ejemplaridad, y además con su propio pensamiento también coincidimos, ¿por qué no decirlo? Nos acusen de banda de nazis, de antisemitas. Ahí apareció ese sinvergüenza de Waldo Wolf diciendo que yo soy un fascista, qué sé yo, todas estupideces, un ignorante, un burro. Aprovecho este medio para desafiarlo a un debate público, a ese infeliz, beneficiario también de los curros del Estado, jefe de policía de Macri. Hace pocos meses, los hijos de Cohen Sabán, que fue presidente de la DAIA, tuvo que renunciar por los excesos que cometió contra Esmeralda Mitre, la hija del ex propietario del diario La Nación, por abuso sexual y exigencia de coimas. Decía Cohen Sabán, los hijos de él, que fue presidente de la DAIA, reitero, salieron a tirotear a los humildes que pernoctaban en la vía pública, niños, ancianos, mujeres, en el barrio de Belgrano R, en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es la autoridad moral de la DAIA para pedir la destitución del juez Alfredo López? Porque eso también es violación de la 23.592, la ley antidiscriminatoria. ¿Me explico? Y la otra que lo denuncia, Sabrina Ahmeyet, está denunciada por plagio por la revista Polis, del mismo ámbito de donde es historiadora, socióloga y no sé cuántos macaneos más, impuesta por Guillermo Yanco, el esposo de la saltimbanqui histórica, la alcohólica Patricia Bullrich, la que, fíjate vos, fue ministro de Seguridad y no podía pasar el test de alcoholemia. Eso solo ocurre en la sociedad argentina. Que nuestra población tome conciencia de una vez por todas. Y han puesto como legisladora. ¿Quién la conoce? A Sabrina Ahmeyet, que además objeta los símbolos nacionales. Y además, más gravemente, esto que voy a decir, dice que las Malvinas no son Argentina. ¿Qué autoridad moral tiene la DAIA y Sabrina Ahmeyet para objetar al juez Alfredo López? Pregunto yo. Y encima los que vamos a apoyar y reivindicar la verdad y los principios, simplemente en nuestra condición de ciudadanos, inventan que somos nazis, que somos una banda de antisemitas, los periodistas racistas además, que han descalificado a pueblos latinoamericanos dignos, honestos y laboriosos, que son hermanos nuestros. Así que la situación es caótica, miserable, incalificable, y la única solución es que nuestro pueblo tome conciencia y salga a repudiar a toda esta verdadera casta que se ha entronizado con este cuento de la libertad avanza, porque fíjate vos que estos tipos llegaron con el cuento de defender la libertad, la propiedad y la vida, y reivindican regímenes internacionales que son los máximos transgresores de esos valores. Entonces me parece que llegó la hora de la verdad y del compromiso. Por eso convocamos a la ciudadanía a que salga a defender la verdad y sus propios intereses, porque si estos miserables, corruptos, degenerados, amorales, siguen desgobernando la Argentina,
vamos a desaparecer como tal. Me refiero a que esta gente, de hecho, con inhabilidad moral y ética, están puestas en cargo del legislador, pero la gran pregunta que me hago yo, y en este caso le pido a usted que me asesore, don Raúl Padrón, ¿de dónde se sacó que el presupuesto nacional tenga que mantener a funcionarios pagándoles sueldos como a este señor y otro que no, creo que era Reidel, que salió a decir que tenemos el problema que de la Argentina son los habitantes, que somos nosotros, los ciudadanos argentinos? Y seríamos... Demian Reidel, otro hombre de la DAIA, ¿no? Evidentemente. Él dijo que la Argentina tenía todos los recursos naturales, que tenía los beneficios de la naturaleza, pero que tenía el drama de estar habitada por argentinos. Bueno, este jefe de asesores del gabinete de este miserable, degenerado moral, que se llama Javier Milei. El mismo que dijo que deseaba retrotraer su natalicio 2000 años atrás para hacerle un aborto a la Virgen María y evitar el nacimiento de Jesús, y así como consecuencia el origen del comunismo, dice él. Para él Jesús es el comunismo. Bueno, este tipo es un ignorante, un burro, un incalificable, un enfermo mental, ¿no es cierto?, que tampoco cumple, a decir verdad, con el principio de idoneidad y aptitud que exige la Carta Magna que hacíamos alusión al principio. El gran problema es que en Argentina no hay poder judicial. Y cuando aparece un juez honesto, digno, como Alfredo López, esto es lo que ocurre. Y cuando van ciudadanos a defenderlo, lo que consecuentemente se produce es lo que hizo Feynman y sus colaboradores, salir a acusarlos de antisemitas, de nazis. En la Argentina no hay nazis, aparte de decirnos nazis a nosotros. Es un acto de ignorancia, porque nosotros no somos pangermanistas ni somos germanos, me explico, no tenemos nada de germano, o sea que todo eso es una idiotez que tiene más que ver con ellos que con nosotros, en su condición de racistas, porque nuestra militancia es por la verdad, la justicia, contra el racismo y la discriminación. Si eran estar a favor de la raza semita, no son semitas, porque ellos que se consideran perseguidos por antisemitas son los primeros, dado que esta gente tiene que ver con los askenazis y otras adopciones que ha tenido el semitismo en algún momento y el pueblo judío, y se apropiaron ellos de líneas de conducción por través de una línea de una expresión extrema de la misma, que es el sionismo, que a nivel mundial no necesariamente hay que ser judío para ser sionista. Hemos visto el sionismo cristiano por parte de las iglesias evangélicas, en donde defienden cosas que son, pero francamente, impericias intelectuales. Y en este caso estos sujetos estarían para manejar a nosotros, pero por Dios, estamos en manos. El tema del semitismo proviene de un relato, de un texto mítico. O sea, eso de que la población mundial está integrada por descendientes de Noé, que se expresan en el texto del Génesis como Sem, Can y Jafet, eso es una expresión mítica y desde el punto de vista científico absolutamente falsa. Además, si fuera así, como dicen ellos, si Sem era hermano de Can y Jafet, los hermanos tienen identidad genética, o sea, todo el mundo sería lo mismo. ¿Me explico? Por lo menos muy parecido. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, este es uno de los aspectos. La raza semita no existe. Lo que existe, ya en tiempos del siglo XVIII, son la clasificación de las lenguas semíticas, que la hicieron los británicos. Young y tantos diplomáticos, intelectuales y filólogos británicos que participaban del colonialismo en la India, se pusieron a estudiar las lenguas y vieron la aproximación y la sinonimia que existía entre el sánscrito, el alemán, el noruego, el sueco. Dijeron lenguas arias, pero no hay una raza aria. Lenguas eslavas, lenguas latinas, ¿me explico? Pero no hay una raza latina, como tampoco hay una raza semítica, porque encontraron una sinonimia, una raíz común entre el arameo, el hebreo, el babilonio, el fenicio, el árabe, pero no son razas. Estos son todos disparates de los que se ha agarrado toda esa banda de farsantes y mentirosos que se creen y se
calificaron como el pueblo elegido de Dios, ¿no es cierto? Esto está para otro tema y para otra profundización. Pero como yo siempre les digo, esto no es así. Y Dios no es un agente inmobiliario, ni la Torá es un título de propiedad. Y además, lo que vos bien señalás, porque la mayoría de los actuales habitantes de la Palestina ocupada, del autodenominado Estado de Israel, son de origen házaro, no provienen de los antiguos habitantes del Estado de Israel. Estado que cayó en el año 70 en manos de los romanos, pero con la colaboración también de la comunidad judía del lugar. No olvidemos que el jefe del Estado Mayor, del general Tito, que en el año 70 destruye el templo de Jerusalén, era Tiberio Julio Alejandro, que era judío, el brazo derecho, el jefe del Estado Mayor, que era sobrino de Filón de Alejandría. Quiero decir, acá tendríamos para hablar mucho tiempo, tal vez siglos, para desentrañar todas estas mentiras, falsedades, mitos, en qué se fundan cuando les conviene. Hace poco tiempo tuve un debate público con un reconocido y caracterizado, no voy a dar su nombre porque está ausente, farsante de esa comunidad. Y dijo que era ateo, que no creía en el Masías, que no respetaba el kashrut, el kosher, y que estaba casado con una goim, cuando en el Talmud de Babilonia dice que la mujer que no es goim es prostituta, o sea que está casado entonces desde su concepción con una prostituta, o por lo menos desde la concepción de su pueblo y su familia, que dice venerar. Pero después, cuando tuvo que alegar y sostener la legitimidad de los ocupantes terroristas, fundamentalistas y genocidas de Palestina, los invasores, dijo que él era descendiente de Abraham. Así que bueno, ya sabemos con quién estamos hablando. Primero, insubstancia desde el punto de vista intelectual, ni hablar lo moral, y el aprovechamiento de la ignorancia colectiva para instalar cuestiones que son absolutamente insostenibles, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos actuales, estimado Raúl Padró, tienen que ver con la progresividad que ellos mismos han ido produciendo, porque están invadiendo distintas áreas de lo que nosotros consideramos... Pero en algún sentido les ha jugado en contra, porque la socialización, la colectivización de la tecnología les ha jugado bastante en contra. Un hecho es este que estamos ahora nosotros implementando, y otro, por ejemplo, es la militar, no ni hablar, porque una cosa son los enfrentamientos del año 1967 y otra cosa son los enfrentamientos actuales. Creo que no les fue muy bien con Irán, ni tampoco le fue muy eficiente el escudo de hierro que hacía la alusión permanente para matar, masacrar, ocupar, denigrar, discriminar, degradar a tanta gente inocente. Que escudo de hierro fue una malla de acero gruesa que pudieron pasar misiles de todos los modelos. Aparte se agotaron ellos solos, pero... Yo no soy especialista en armamentística, ni en balística, ni en temas estratégicos militares, pero las pruebas están a la vista, ¿no? Seguramente. Los Raúl, volviendo al tema local, ¿cuáles serían los próximos pasos y cuáles son las posibilidades de recusar a estas presentaciones y particularmente al discurso acusatorio que tuvo Luis Juez? Bueno, no, ya los defensores, el doctor Mercado y el doctor Fanego, creo que son los dos abogados, estos son los apellidos de los dos abogados defensores del doctor Luis Juez, y el propio Luis Juez en su alegato ya lo han hecho, ¿no? Que invito a la ciudadanía y a los oyentes a entrar en las redes y buscar la lectura de los mismos, que han sido contundentes, inconmovibles, y harto elocuentes, muy elocuentes, poniendo en evidencia la payasesca teatralización que hizo Luis Juez, ¿no? Realmente un sinvergüenza, un macaneo total. Y además, reitero, que creo que es un poco la motivación de este encuentro, de esta nota, su falta de autoridad moral, porque él realmente ha puesto de manifiesto tener una conducta
y una cosmovisión racista con esa expresión que tuvo cuando la nación argentina lo dignó como embajador en Ecuador y dijo: me cambiaré la camisa para no quedar como un mugriento ecuatoriano. Esto creo que lo pinta de cuerpo entero. A más de que, por ejemplo, su amoralidad se manifiesta en otros aspectos de su vida. Vos sabés que él, las últimas campañas, trató de convocar y captar votos, poniéndose en víctima de que había sido padre de una hija que nació con parálisis cerebral, que es algo grave, ¿no? Y doloroso. Pero lo contradictorio es que en los últimos tiempos, en su condición de senador, legislador nacional, nada más y nada menos que de la Cámara Alta, el Senado de la Nación, ha votado en contra de toda la legislación que este gobierno objeta en beneficio de los discapacitados en estados similares al de su hija. Así que estamos frente a un miserable desde todo punto de vista, que reitero, y aprovecho la circunstancia, que no tiene ninguna aptitud para poder juzgar y acusar a un eminente jurista con trayectoria impoluta, también reitero, como es el doctor Alfredo López. Ya lo mencioné y lo repito con alguna insistencia, ¿no? En nuestro país escasea la ejemplaridad y con esa situación de carencia ética y moral y con la falta absoluta de justicia, porque los jueces tienen un pasar principesco con sueldos, beneficios, vacaciones, secretarias, accesos a distintos toqueteos del poder, que en definitiva entran en toda la gama imaginable. Estos señores vienen a darnos a nosotros pautas cuando en realidad ellos no son nombrados por méritos, sino por orden política, porque responden... ¿no? Esto ya lo hemos dicho muchas veces. En la Argentina el Poder Judicial no existe. O sea, el Poder Judicial debería ser autónomo, pero imagínate vos, si a los jueces los propone el poder político, los partidos políticos, los propone la Cámara Alta y Baja del Parlamento, los ratifica el Consejo de la Magistratura, que también está integrada por partidos políticos, ¿qué autonomía pueden tener estos tipos? Y después no llegan por mérito, vuelvo otra vez a la idoneidad y aptitud, por capacidad, llegan por acomodo. Cuando aparece uno que no es condescendiente con los lineamientos que le baja el Poder Central, y bueno, tenemos el caso Alfredo López. Esto es así de simple, no es de otra manera. Raúl, acá hay una cosa que vendría bien poder abordar y dilucidar. ¿Necesitan cantidad de votos para ellos llevar adelante su postura, o la lógica y el avenirse a derecho por parte de los defensores del doctor Alfredo Eugenio López son suficientes? ¿Cuál sería lo necesario o cuál es la metódica que van a usar? El sistema está, yo creo que ya lo condenaron. A lo mejor estarán temerosos de los efectos que puede tener todo esto, porque estarán tomando conciencia a través de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales que la ciudadanía ha tomado partido en esta cuestión. Entonces, mañana vendrán otros gobiernos. Vamos a ver el destino de todos estos que hoy juzgan, que podrán ser juzgados mañana, ¿no? Bueno, veremos, estimado Raúl, más allá de tener esa percepción de cosas juzgadas ya, pero no por la razón, no por la ley, sino por el acomodo y fundamentalmente por la traición del dinero. Entendamos que gente como el senador Cuader, que cruzó la frontera argentina y que creo que tiene no sé cuántas propiedades en Paraguay, las propiedades no las consiguió ni las logró a partir de sus ingresos legales, sino de vivir vendiendo todo lo que es las leyes que traicionan al país, incluidas las leyes RIGI, han sido votados a dos manos y con la lengua, los pies, no se han puesto todo lo que pueda significar el voto favorable, como en su momento en la época del menemismo, cuando se hizo la privatización de YPF Gas del Estado, que hubieron hasta diputruchos, como se les llamó, para que asentándose en la silla, en el escaño, puedan votar estando ausente algunos, ¿no? Pero todo eso llegó a mano de la justicia.
Así que ahí viene una vez más lo que es la imagen de la justicia, y en la justicia no hizo absolutamente nada, teniendo todos los elementos para poder llevar adelante una anulación o al menos un juzgamiento para poner la decencia sobre estos tipos de actos que significaron la destrucción de la economía del país. Y acá estamos en el capítulo 2, y yo no sé si será el capítulo final, pero va a depender de nosotros poner un freno a toda esta cuestión que es gravísima, porque mucha gente está quedando sin trabajo, no hay recursos, hasta los transportes que sabían llevar a determinadas zonas productivas 20, 30 viajes por mes de combustible, en este momento están en 10 viajes, por ejemplo, y está hablando de la caída de la situación productiva, junto con ello la caída de gente. Hoy cerró otra empresa más, una avícola, y esa avícola ya significa 1000 personas más en la calle, que esas 1000 personas son 1000 familias, a lo mejor 6000 personas, 7000 personas que quedan sin trabajo, y toda la industria anexa que trabaja, que comedores, que talleres, que gomeros, que combustible, que negocios de distinta naturaleza que visten a todas esas familias. Entonces, con esta economía, si nosotros no nos ponemos de pie, si no adoptamos una actitud de autodefensa, y menos que menos pensar que va a venir otra persona de la misma laya que estos sujetos y va a venir a enderezar lo que ninguno ha tenido la intención de hacerlo, porque todos responden al mismo patrón. O cómo nos explicamos que perdure, por ejemplo, la ley de entidades financieras. Cómo nos explicamos que estos pactos que han determinado toda la legislación de la era menemista, que destruyó parte de lo que es el Estado, los ferrocarriles y todo lo que servía para hacer la infraestructura productiva en nuestro país, trasladarla, la flota marina, la flota marítima. Bueno, todo eso se ha hecho y se va a seguir haciendo en la medida que nosotros no tomemos la responsabilidad de administrarnos con otro sistema, porque con este sistema, sin duda, y con la calidad de gente que tenemos, creo que no tenemos posibilidad de salir, porque cada uno que propone un paso adelante es un paso al vacío para caer en este precipicio de la política inconducente, al menos para los intereses legítimos de nuestra patria, ¿no? Parece que se quedó sin audio. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. No, pues acá se había cortado en un momento. Bueno, sí, coincido absolutamente con lo que decís, ¿no? Y en este caso particular que nos convoca hoy, que es la infamia esta de tratar de rotular y descalificar a toda la gente que tiene una actitud digna, patriótica, de compromiso cívico. Y con nada menos que con estos artilugios tan deleznables, no acusarlos de racistas, de nazis, de antisemitas. Quiero decir, creo que esto es preocupante y muy grave. Y que haya canales de televisión, como el caso de Eduardo Feynman, haciendo propaganda permanente, pero diciendo aberraciones y disparates que no están documentados. Ahora uno dice, voy a la justicia, pero después la justicia es condescendiente. Es lo que decíamos hace un rato. Esto parece el cuento de la buena pipa, ¿no? Es cuestión de empezar y nunca acabar. Bueno, Feynman tiene sobre su escritorio de trabajo la bandera israelí, por ejemplo. Me parece que eso, él puede estar de acuerdo con la bandera que se le dé la gana, pero de ahí a colocar la bandera de Israel, o hace pocos días Milei que tuiteó las dos barras azules y blanca, las dos barras azules y la blanca, y en el centro eliminó el sol incaico y colocó la estrella de David, me parece aberrante. Ahora, aquí no hay un poder judicial que proceda, lamentablemente, ¿no? O cuando hizo esta afirmación de que quiere retrotraerse un natalicio 2000 años para hacer un aborto a la Virgen María. Fíjate vos, en manos de los personajes nefastos, incalificables, desequilibrados mentales, porque ¿a quién se le puede ocurrir semejante aberración, disparate, inconsistencia, estupidez? A un enfermo mental. Estaría en condiciones de afirmar que no hay duda. Lamentablemente, Raúl, quedamos, creo que lo por decir se ha dicho. Esperemos que vayamos tomando las acciones que necesita esta actualidad, porque no podemos ser indiferentes a lo que nos ocurre, porque buena parte de ella, sin protagonismo, le dejamos el terreno y el campo orégano libre para ellos, para que puedan llevar adelante este proceso
de destrucción y desarticulación institucional, judicial y de toda naturaleza, y ahora poner lo poco que queda de esa estructura, los que no quieren el Estado, ponerlo al Estado que destruya la trayectoria de un hombre como el juez Alfredo Eugenio López. Se me ocurre que estamos ante un caso extremo en donde tenemos que entrar a decirle esto no va más de esta manera, menos aún con estos personajes que dicen las aberraciones que ya hemos escuchado nosotros directamente y algunas no escuchadas directamente, lo acabamos de escuchar por Raúl Padró. Retroceder en el tiempo para hacerle un aborto a la Virgen María para que no nazca Jesucristo. Dios mío, una burrada de esa ya es incalificable, y aparte de burrada, la falta de respeto. Un personaje psiquiátrico. Decía, propio de una mente enferma de un personaje psiquiátrico. Ahora, lo importante de esta tarea que haces vos, Raúl Belmont, es la divulgación y la información a la comunidad para que tome conciencia plena de los personajes que nos están entregando y desgobernando tan dolorosamente. Seamos honestos con nuestra vida y conciencia. Quedamos hasta otro momento, Raúl Padrón. Nos despedimos ahora y quedaremos atentos a ver cómo evolucionan todas estas cuestiones y situaciones y qué posturas debemos y al mismo tiempo qué posturas tomamos los ciudadanos que amamos a nuestra patria. Muchas gracias, Raúl. Este programa contó con el auspicio de Micael, Medicina Integrativa, un espacio de sanación integral en Mendoza. Integramos ciencia, escucha y trabajo interdisciplinario para acompañar cada proceso de salud. Tratamientos personalizados con un equipo profesional y un abordaje holístico para alcanzar la salutogénesis. Pensado para el abordaje integral, la prevención y el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. 50 años acompañando procesos de salud. Clínica Micael, un nuevo paradigma del bienestar. Encontranos en Emilio Jofré 473, quinta sección, Mendoza, Argentina. Mutual Jerárquicos de Salud. Planes de salud a tu medida. Cobertura médica nacional. Amplia cartilla de profesionales y centros de salud. Más de 1000 prácticas que no requieren autorización previa. Hasta 60% en medicamentos y descuento adicional en nuestra red de farmacias. Acceso a telemedicina, atención a un clic de distancia. Estés donde estés. Asociate desde la comodidad de tu hogar. Somos una mutual de servicios que pone a las personas en el centro de nuestras acciones. Mutual Jerárquicos de Salud.